Bienvenido. Sartre es una figura central en la filosofía del siglo XX, reconocido principalmente por su papel fundamental en el desarrollo del existencialismo. Su pensamiento y obras no solo revolucionaron la filosofía, sino que también impactaron profundamente en la literatura, la política y la cultura popular. Una de las frases más emblemáticas de Sartre es: "La existencia precede a la esencia". Esta afirmación, que se ha convertido en un pilar del existencialismo, encapsula una visión radicalmente diferente de la naturaleza humana y nuestra posición en el mundo. ¿Pero qué significa realmente? ¿Y por qué es tan importante? En la filosofía clásica y medieval, especialmente en el pensamiento de Aristóteles y Tomás de Aquino, la esencia de una cosa se refiere a su naturaleza fundamental o propósito. Por ejemplo, la esencia de un cuchillo es cortar. Y cualquier cuchillo que no pueda cortar, no cumple con su esencia. Esta perspectiva se aplica también a los seres humanos. Se creía que cada persona tenía una naturaleza o propósito predeterminado, dado por Dios o por algún principio metafísico. Sartre desafía esta idea tradicional al afirmar que la existencia precede a la esencia. En otras palabras, los seres humanos primero existen, sin ningún propósito o naturaleza inherente, y solo posteriormente, a través de sus acciones, decisiones y experiencias, definen quiénes son y qué significado tiene su vida. Este enfoque coloca una gran responsabilidad en el individuo. Al no tener una esencia predeterminada, cada persona es radicalmente libre para crear su propio camino. Esta libertad es tanto una oportunidad como una carga, ya que implica que debemos asumir la plena responsabilidad de nuestras elecciones y sus consecuencias. Imagina un trozo de arcilla. En la filosofía tradicional, la arcilla tendría una forma predefinida, que debe descubrirse o realizarse. En la visión de Sartre, la arcilla no tiene ninguna forma predeterminada, solo se convierte en una vasija, una escultura, o cualquier otra cosa, dependiendo de cómo se moldee. De manera similar, los seres humanos no nacen con un propósito fijo, sino que se moldean a sí mismos, a través de sus decisiones y acciones. La libertad que describe Sartre no está exenta de dificultades. La ausencia de una esencia predeterminada puede generar una sensación de vacío o angustia existencial. Esta angustia surge al enfrentarnos con la necesidad de dar sentido a nuestra vida, en un universo que no proporciona respuestas fáciles. La idea de que la existencia precede a la esencia también tiene profundas implicaciones éticas. Si no hay una naturaleza humana fija que determine lo correcto o incorrecto, entonces los valores y principios morales deben ser creados por los individuos y las sociedades. Esto lleva a una ética de la creación continua, donde cada persona es responsable de establecer y vivir de acuerdo con sus propios valores. La filosofía de Sartre se centra en la libertad y la responsabilidad como elementos fundamentales de la existencia humana. Estos conceptos son esenciales para entender su visión del mundo y de la condición humana. Sartre plantea que los seres humanos están condenados a ser libres. Esta frase aparentemente paradójica subraya que no podemos escapar de nuestra libertad, incluso negarla es una elección que reafirma nuestra libertad. Esta condena a la libertad puede generar angustia, ya que nos enfrenta constantemente con la necesidad de elegir y la responsabilidad que conlleva. En la práctica, la libertad sartreana implica que no hay valores, normas o guías universales que determinen cómo debemos vivir. Cada individuo debe decidir por sí mismo qué es significativo y cómo actuar en el mundo. Esto otorga una gran dignidad a la condición humana, pero también impone una enorme responsabilidad. Según Sartre, con la libertad viene una responsabilidad radical. Dado que somos libres de elegir, también somos completamente responsables de nuestras elecciones. No podemos culpar a la sociedad, la biología, o cualquier otra circunstancia externa por nuestras acciones, somos los arquitectos de nuestras vidas. Las ideas de Sartre sobre la libertad y la responsabilidad siguen siendo muy relevantes en el mundo contemporáneo. En una era donde las personas buscan autenticidad y propósito, la insistencia de Sartre en asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y vivir de manera auténtica resuena con muchos. Aplicar los principios de Sartre a la vida cotidiana implica reconocer nuestra libertad y tomar decisiones conscientes.
Significa rechazar el autoengaño y asumir la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias. Este enfoque puede llevar a una vida más plena y significativa, donde cada individuo se convierte en el creador de su propio destino. Imagina a alguien que permanece en una relación infeliz, porque cree que es su deber o porque teme las consecuencias de dejar a su pareja. Esta persona se convence a sí misma de que no tiene otra opción, evitando así enfrentar la libertad de elegir y la responsabilidad de actuar en consecuencia. La mala fe funciona como un mecanismo de defensa contra la angustia. Al negar nuestra libertad y asumir que estamos determinados por circunstancias externas, evitamos la angustia que surge al enfrentarnos con la responsabilidad de nuestras elecciones. Sin embargo, vivir en mala fe implica una vida inauténtica, ya que nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza, como seres libres. Para Sartre, la angustia es un indicador de nuestra verdadera condición como seres libres. Sentir angustia es reconocer, aunque sea de manera inconsciente, nuestra libertad y la enormidad de nuestra responsabilidad. La angustia nos empuja a confrontar la realidad de que somos los autores de nuestras propias vidas. La mala fe, por otro lado, es una evasión de esta realidad. Al caer en la mala fe, intentamos escapar de la angustia que acompaña a la libertad, refugiándonos en roles predefinidos y excusas. Sin embargo, esta evasión es solo un alivio temporal, ya que la realidad de nuestra libertad siempre reaparece, provocando nuevas formas de angustia y conflicto interno. Superar la mala fe implica aceptar nuestra libertad y la responsabilidad que conlleva. Esto no significa que la angustia desaparecerá, más bien, implica aprender a vivir con la angustia de manera productiva. Al reconocer nuestra libertad, podemos tomar decisiones más auténticas y significativas, aunque estas decisiones vengan acompañadas de incertidumbre y temor. Como vimos en el ejemplo anterior, en lugar de conformarse con relaciones insatisfactorias, una persona auténtica buscaría conexiones genuinas y significativas, incluso si eso significa enfrentar la incertidumbre de la soledad temporal. La ética existencialista de Sartre no proporciona reglas morales absolutas, en cambio, enfatiza la importancia de la autenticidad y la responsabilidad individual. Cada persona debe crear sus propios valores y vivir de acuerdo con ellos, asumiendo la plena responsabilidad de sus elecciones y acciones. La filosofía de Sartre sobre la angustia y la mala fe nos ofrece una visión profunda de la condición humana. Nos desafía a enfrentar la libertad con valentía y a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones en lugar de refugiarnos en excusas y autoengaños. Al hacerlo, podemos vivir de manera más auténtica y significativa, aceptando la angustia como parte integral de nuestra existencia libre. El ser y la nada es una de las obras más importantes de Sartre. En este libro, Sartre expone su filosofía existencialista, explorando conceptos profundos como la libertad, la conciencia, la mala fe, la angustia y la naturaleza de la realidad. La filosofía de Sartre, influenciada por el existencialismo, refleja las preocupaciones de una época marcada por la incertidumbre y la búsqueda de sentido, en un mundo aparentemente caótico. El ser en sí se refiere a los objetos inanimados y la naturaleza de la existencia, que no tiene conciencia de sí misma. Estos seres simplemente existen, sin propósito ni conciencia. Son completos y están definidos de manera fija. El ser para sí es la conciencia humana, caracterizada por su capacidad de reflexionar sobre sí misma y sobre su propia existencia. A diferencia del ser en sí, el ser para sí es incompleto, indeterminado, y está siempre en proceso de definirse a través de sus elecciones y acciones. Si este video te ha resultado interesante, te invito a compartirlo y a seguir explorando las fascinantes ideas de los filósofos antiguos. La libertad y la responsabilidad son temas universales que invitan a una reflexión profunda y continua. Hasta la próxima.